Bienvenidos a Aprende con Alianza, el podcast que te guiará en un viaje de conocimientos e innovación en el mundo de la planificación y bienestar financiero. Prepárate para explorar, tomar decisiones acertadas y cambiar tu vida financiera para siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende con Alianza. Mi nombre es Andrea Torres y la mañana de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes que hemos planificado para ustedes, y es cómo construir una empresa que valga millones de dólares. Para esto tenemos con nosotros el gusto de compartir este espacio con Yandira Ramírez. Ella es CFO, y con Deme Santander, CEO de la empresa Become Scalable. Bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación. Ya escucharon ustedes, este espacio nosotros lo desarrollamos para que nuestros socios, nuestros clientes y la comunidad en general tengan tips informativos o información un poco detallada de las nuevas tendencias que se escuchan actualmente en el mercado. El título que nos hemos buscado en este espacio es bastante importante, y para ello, lógicamente, hemos buscado a dos expertos en el tema. Antes de iniciar y de entrar en el contexto, me gustaría un poco conocerles más a detalle. Deme, cuéntenos un poquito de su trayectoria profesional y cómo es que ahora estamos sentados aquí para poder conversar. Claro, bueno, mi nombre es Yandira Ramírez, un gusto también estar junto a ustedes. Yo empecé a emprender desde muy chiquita. Justo antes de empezar les estaba comentando que yo cuando era pequeña, de verdad unos 10 años, yo empecé a vender cosas por catálogo. Me iba súper bien, mi mami me apoyó. Y esa fue mi primera interacción con el mundo de los negocios. Después de eso, me llamó mucho también el tema de las importaciones. Mi familia tiene una empresa de distribución de productos de construcción, y yo siempre me he dado cuenta cómo podemos crecer, y es una de las preguntas que ustedes se pueden hacer siempre. ¿Cómo una empresa puede crecer más allá? Yo sentía que las fábricas o los productores nacionales tenían ciertos techos hacia nosotros. Entonces, ¿cuál era la manera de poder crecer? Rompiendo una barrera de distribución y teniendo unos productos de importación que en realidad saltas el eslabón de la cadena. Empezamos a importar y desde ahí siempre tuve pequeños emprendimientos de varias cosas, pero empecé en el mundo de las startups cuando fundé una empresa fintech. Nosotros, es importante mencionar que es una empresa fintech, es tecnología financiera, es lo que básicamente los bancos ahora buscan hacer con sus aplicaciones, con su banca web, que va mucho más allá, que es democratizar el acceso al flujo de efectivo que pueda tener en un país o en el mundo, ocupando herramientas tecnológicas que nos ayuden a estar mucho más cerca y a generar transacciones a menor costo, porque las fintech buscan democratizar los costos financieros también. Y con eso ahí empecé en todo este mundo loco de las startups. Yo también soy vicepresidenta de la Asociación Fintech del Ecuador. Hemos impulsado muchas normativas para regular el tema fintech. Como ustedes saben, fintech es una palabra que ha sido muchas veces mal utilizada para ciertas cosas, pero dentro de la asociación, con la asamblea, con ciertos grupos de interés, incluso con el clúster financiero, hemos trabajado en que la gente entienda qué es una startup, qué es fintech, y siempre teniendo un componente tecnológico que lo haga exponencial. Eso básicamente es lo que yo he hecho hasta el momento. Ahora tengo el gusto también de formar parte de Become Scalable, que es una empresa que se dedica a ayudar a más emprendedores. Si les contaríamos con Deme todo lo que nos ha tocado pasar, las cosas buenas y las cosas malas, nosotros es un gusto ponernos al servicio de todos los emprendedores de la TAM para poderles enseñar lo que hicimos bien y lo que pudimos haber hecho mejor. Y si nos equivocamos, ¿en qué? Que ustedes no se equivoquen. Entonces, siempre yo digo, uno aprende de mentores o aprende de caídas. Entonces, yo ahora que estoy cerca de cumplir 30 años, prefiero aprender de mentores. Ya estoy cansada, como le digo al Deme, estoy cansada que la vida me dé madrazos y que diga, no, por ahí no es, o no es así, cuando levantas capital no gastes en esto. Entonces, ahora estamos al servicio de ustedes y también aquí para poderles apoyar en lo que necesiten. Entonces, les cedo la palabra a Deme, que nos cuente su gran historia también. Chévere. Bueno, yo empecé a aprender cuando tenía, no sé, 8, 10, 12, no tengo idea de qué edad era. Quería vender unas membresías con unas tarjetitas que no sabía qué eran. Yo decía, van a tener beneficios, pero no sabía qué beneficios. Alguna cosa se me iba a ocurrir, hasta ahí quedó. Luego estudié para ser abogado, me gradué de abogado y nada que ver con lo que yo realmente quería hacer. Creo que una de las cosas que nos pasa es escoger una carrera, porque lo tradicional es que tienes que coger una de estas carreras
porque tienes que sobrevivir de esto. Y yo lo hice así, un poco más o menos pensando en, bueno, soy bueno para leer, soy bueno para presentar, soy bueno para hablar, listo. Cuando me gradué y a punto ya de graduarme, empecé a crear una empresa que justo les contaba también antes, era para vender bufandas y bolsos. Las bufandas eran de Otavalo, los bolsos de mujeres que venían de las cárceles, y yo no conocía para nada el mundo de las startups, que son ya unas empresas mucho más escalables, ya les vamos a contar hoy día, y definitivamente para mí era lo que estaba disponible. No me alineé mucho con eso, la verdad, por el modelo, pero igual llegamos a vender en Fibeca, en la universidad, en algunos locales ya más grandes, y dejé eso a pesar de que era exitoso, lo dejé, no era mi llamado. Después finalmente me fui a hacer la maestría afuera del país. Ahí se me abrió la mente completamente porque me di cuenta de otras cosas que estaban disponibles para mí como persona para emprender, y entre eso las startups. Y las startups son emprendimientos que pueden crecer muchísimo más rápido y escalar al mundo entero. O sea, en algunos casos sí es mucho, mucho más escalable y loco. Ponte a pensar, hace 20 años era imposible pensar en Spotify. O sea, no era posible, no existía eso. Habían muchos intentos fallidos de cosas parecidas. Entonces, Airbnb igual, hace poco tiempo nadie ocupaba Airbnb, todos ocupan. Uber, no hay una persona que no conozca lo que es Uber, no existía hace 20 años. Y otras empresas tradicionales que en cambio han tomado cientos de años a veces en construirse, o 100 años en construirse. Y entonces estas startups escalables sobre todo son basadas en tecnología. Y ahí entra una historia cortita que tuve justo al inicio de mi carrera ya como emprendedor más escalable, que fue, yo traté de con mis propias manos armar una startup. Es más, yo ya aprendí a hacer código y armé un e-commerce para vender artesanías ecuatorianas en línea. Me demoré 6 meses, fracasé porque vendí $300, eso para mí era fracaso en ese punto, y 6 meses después, con las capacidades que sentía, que podía crear algo más grande, y ahí quedó. Y resulta que después salió una plataforma que hace eso, y que se llama Etsy, no sé si la conocen, es ETSY. Esa plataforma es mundial, está en la bolsa de valores en Estados Unidos. El mismo concepto, pero ejecutado como startup. Y ahí va tal vez el mensaje que queremos contarles a los emprendedores, que si tienen un sueño grande, no tienen por qué sentirse mal de eso. O sea, realmente más bien es cómo le hago que se haga realidad. Porque si el sueño me pertenece, por algo me pertenece, busquemos qué opciones habrá allá afuera. Eso es parte de lo que nosotros hacemos ahora. Después ya vino la historia de Huaycana, un emprendimiento de alimentos, y también con un montón de innovación, con una marca poderosa que llevamos a más de 20 países, exportamos un montón, una marca bien chévere que deben haberla visto ya. Nosotros dijimos queremos crear como el Pacari de las guayusas, en este caso Huaycana. Realmente se convirtió más bien en algo poderoso, con una marca que puede llegar al mundo de forma más masiva incluso. Y así fue que después de levantar inversión, conseguir inversión, ganar concursos, llegamos eventualmente a vender la empresa, la marca Danec recientemente, ¿ya? Entonces Huaycana ahora ya es de Danec, y nosotros en ese aprendizaje de todos esos años implementamos todo este mundo de las startups, de las empresas que pueden valorarse en millones de dólares. Todo lo que aprendimos aplicamos con cosas mejores, cosas no tan mejores, como se dicen los inversionistas, lo bueno, lo malo y lo feo. Así, entonces de todo pasa, porque eso es parte del emprendimiento, hasta que llegamos a la parte más alta que puede aspirar un emprendedor. Realmente la parte más alta es vender una startup. Y eso también es otro concepto para de ahí entrar en lo demás, que cuando tú estás pensando en una startup, no te haces como que el dueño de la empresa, como que a mí me pertenece, y tal vez mucho de nuestra cultura acá localmente, y te digo a nivel regional, en Latinoamérica, es súper familiar. Es mío, yo me agarro de eso y me quedo de eso de largo por generaciones, y no sobrevive generaciones, porque las generaciones tal vez no tienen esa pasión. Y en cambio, para un emprendedor y una startup, el objetivo es vender la startup o encontrar alguna otra manera de seguirla creciendo con otras personas que puedan llevarla cada vez más a otro nivel. Sí, Deme y Yadi, se me hace muy, muy interesante. Ustedes tienen un factor común, y de lo que escucho y de su experiencia, y es soñábamos en grande, ¿sí? Creo que ninguna de las personas que estamos acá presentes y escuchando este podcast soñamos en pequeñito, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra ambición, tenemos nuestros sueños y demás. Total. Esto combinado con la tecnología, de lo que ya hemos hablado o abordado de alguna manera, nos lleva
lleva ahora a abordar el tema de las startups. Entonces yo sí quisiera comenzar por el inicio. Cuéntenos, por favor, la definición de lo que es una startup y cuál es la diferencia del modelo tradicional de algún tipo de negocio que ya existe. Sí, bueno, justo haciendo honor a la nueva empresa de Become Scalable, es que sea escalable. ¿Qué es ser escalable? Significa que el modelo se puede replicar de una forma rápida, eficiente, en diferentes latitudes. Tomemos el ejemplo fácil de Uber. Uber, ¿cómo funciona? Es una plataforma tecnológica que se puede utilizar en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, en Chile, en lo que sea. Tienen un componente tecnológico y lo que les hace escalable. Eso es básicamente la diferencia de me invento, quiero emprender y me voy a poner una tiendita, que no está mal, pero mi capacidad de respuesta para generar más tienditas, necesito más infraestructura, más gente, es más limitado. Ustedes pueden ver que hay cadenas muy grandes en el país que se dedican a la distribución de consumo masivo, pero no es que crecen a Estados Unidos, a Colombia, sino conquistan una latitud o una geografía específica. Entonces la diferencia básicamente es que tienen un crecimiento acelerado, pueden tener la posibilidad de levantar capital. ¿Esto qué significa? Que si tengo la oportunidad de crecer más y tener más transacciones, tener más usuarios, tener más ingresos, obviamente voy a tener una mayor interacción con la gente que quiera invertir conmigo. No sé si Demi también nos puede... Sí, me encanta. Gracias, me pasaste para meter el gol también ahí más. Verá, al final del día sí es súper importante ir a lo más básico de estos conceptos que una startup es el tipo de empresa que estamos hablando el día de hoy, es una empresa que de entrada ve la posibilidad de crecer mucho y desde el día uno pone la semilla para algo que va a llegar lejos, ¿ya? Y no se pone tal vez como la visión de, ok, voy a crecer, no sé, 2% al año, poco a poco, sino de aquí en 10 años esta empresa vale millones de dólares o menos de 10 años y se vende. ¿Cómo se logra eso? A través de en una startup. Se logra primero definiendo un mercado gigante. Segundo, no se logra cogiendo la plata de un crédito y pagando a alguien que me dé haciendo un prototipo tecnológico y yéndome con eso a ver si es que alguien me compra, por si acaso me compre, porque mi gran idea, solo porque fue mi idea, sé que va a funcionar. Tampoco se logra así. ¿Cómo se logra esto? Es con ese mercado grande yendo a probar con pocos recursos si es que realmente existe mercado para eso. Y entonces ahí está un tema fundamental y diferenciador entre ponerse una empresa tradicional también y una startup, que es cuando tú tienes una empresa tradicional, haces tus números, te armas de todas las cosas que vas a, justo tal vez el ejemplo llenas la panadería, la tienda de todo lo que vas a vender, te compras los hornos y sabes que dentro de un tiempo relativamente cercano vas a poder pagar el crédito y ya tener un negocio tradicional, pero es enmarcado dentro de ese espacio. Ahora, ahí viene también el tema del riesgo, viene también el tema de, ok, voy a crear algo así de grande, yo lo que necesito es tener una unidad, nosotros llamamos la unidad mínima escalable de negocio, o en este caso un prototipo o un MVP, que se llama un producto mínimo viable, que con eso, que no necesita hacer código como esa vez que yo me equivoqué, hice un código de 6 meses, no, tal vez es un landing page, tal vez es unas entrevistas, encuestas, tal vez es vender la idea, y eso es lo que te digo, yo he conversado también con muchos empresarios en Latinoamérica, yo les digo, hay que vender la idea antes de crear el producto, y se quedan a veces locos y me dicen, pero es que después si no puedo, hago que pase, ¿sí? Para poder validar que realmente funcione, porque al final del día, si el mercado lo quiere, luego puedo hacer algo súper grande. Entonces, volviendo al concepto, es crear algo grande, pero desde lo chiquito y ver que funcione. Ahora, mira, sí, nuestra cultura, bueno, en nuestra cultura como que nosotros no estamos muy acostumbrados a ser tan arriesgados, porque obviamente mantenemos el tema de que qué va a pasar si yo invierto todos mis recursos en un sueño que posiblemente no se dé, qué hacer o qué es lo que necesito mínimamente para comenzar a construir una startup con poco presupuesto. ¿Cuáles son las alternativas que existen? Sí, bueno, yo antes quería acotar algo. O sea, no sé si tal vez la gente que nos esté escuchando piensa que tal vez la tienda no puede ser un negocio escalable. Podría ser. Y es lo que hacemos en Become Scalable, que es entender el modelo de negocio y saber qué puedo hacer para que mi empresa tradicional, mi empresa normal o lo que yo tenga o mi idea de negocio sea escalable. ¿Por qué? Alguien va a decir, no, pues es que yo teniendo un taxi nunca iba a poder tener un negocio escalable porque solo puedo manejar yo y tengo yo mi carro. Pero alguien dijo, no, ¿cómo democratizo? ¿Cómo genero algo tecnológico? Una tienda, el tema de crecimiento exponencial puede ser Amazon. Es básicamente es una tienda en línea.
Entonces aquí lo que yo quería aclarar es de que tal vez la persona que esté escuchando, me esté viendo, va a decir, no, chuta, es que yo tengo una panadería y nunca voy a poder tener un negocio escalable. No, significa como Sí. saben decir, pensar fuera de la caja y decir, ok, si yo tengo en mi corazón la idea de crecer o de hacer algo grande, lo puedo. Justo yo también tuve la oportunidad de estudiar fuera del país y un profesor nos decía, el no puedo no existe. Si tú dices no puedo, hay alguien que lo está haciendo. Y cuando veas que alguien lo hizo, vas a ver que hubo un camino, que no es fácil. Los caminos tal vez de encontrar más difíciles son los que más gratitud nos dan. Entonces, eso les invito a todos los que nos están escuchando, jóvenes, adultos, viejitos, lo que sea, que piensen y que es una decisión. Saber que si quiero hacer algo escalable, obviamente pueden contar con nosotros, pero si no, también piensen, o sea, identifiquen que toda startup nace de un problema enorme. Entonces, justo ayer hablaba con el Demi y yo le decía, nosotros debemos hacernos expertos solucionando problemas. Hacemos expertos solucionando problemas de nuestras empresas, que con el Demi se chuta todo el día solucionando problemas. Le digo, sí, a veces pasa, pero si uno se vuelve experto solucionando problemas de la gente, dice, ayuda a millones y ganarás millones. Entonces, básicamente eso es lo que hace una startup también, y algo que yo siempre que manejamos el tema con Bicom es el propósito de transformación masivo. ¿Qué significa yo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, ese propósito hace que la gente se mueva, que diga, no, me encanta lo que haces, me encanta tu empresa, yo quiero apoyarte. Total. Y ese tipo de cosas. Total. Entonces, eso quería terminar de cerrar esa idea. No sé si... Sí, solo para complementar y tal vez yendo a la siguiente idea, es Waikana no era en principio una startup tecnológica, pero todo desde nosotros como emprendedores hasta el camino de conseguir inversión, de cómo fuimos afuera del país a ofrecer esto y llegamos a mercados un poco locos. O sea, caminamos un camino de startup sin serlo porque nos lo creímos y finalmente lo llevamos allá. Entonces sí, totalmente. Eso creo que es importante también transmitir, obviamente, a nuestra audiencia el día de hoy, es que hay caminos para hacer que las cosas se conviertan en algo tecnológico. Nosotros llamamos Become, significa transfórmate en. Entonces queremos que las personas puedan transformarse también en esa versión escalable. ¿Sí? Para nosotros, ya un poco atendiendo a la pregunta que tú decías, es ¿cómo puede un emprendedor pensar y soñar en grande? Tal vez arriesgando los ahorros, sean 5,000, 10,000 más, lo que sea, y al mismo tiempo saber que está tomando el mejor camino posible. Aquí lo que dicen los mejores emprendedores, mentores, personas de negocio es el riesgo. Maneja el riesgo. ¿Cómo se maneja el riesgo en una startup? Es creando un prototipo y luego un MVP, validando, un producto mínimo viable, validando que lo que yo tengo realmente resuelve un problema, ojalá de millones de personas, y por ende yo pueda tener un retorno de millones también. Y lo que nos pasa a la mayoría de emprendedores es que no hacemos eso. Nos saltamos directo a lanzar al mercado la solución. Ya contraté el desarrollador, ya contraté a la persona que hace el código. Ajá. Entonces ahí me gasté los 5, 10, 15, 20 y te digo hasta $50,000. Hemos tenido gente que en Estados Unidos tenemos un cliente que invirtió $500,000 en su solución tecnológica para de ahí darse cuenta de que tenía que validar. Entonces hay que hablamos desde la experiencia del usuario más o menos, o sea, todo tiene que ver, ¿no? Tenemos tecnología, tenemos iniciativa, pero siempre tenemos que ir proyectándonos a cómo ir mejorando en el camino, en el proceso del desarrollo de mi producto, y que lógicamente el desarrollo que yo genere o tenga un impacto positivo en mi consumidor, porque básicamente ese es un modelo de negocio que yo veo que acá obviamente nos ayudamos de la tecnología y demás, pero lo que yo te decía anteriormente, mi pregunta era enfocada porque nosotros todavía mantenemos el chip de que, bueno, un modelo de negocio debe seguir tales y tales y tales pasos. Si me salto uno, ya estoy haciendo algo mal. Claro. ¿Cómo romper ese esquema? ¿Cómo me asesoro? ¿A quién acudir para yo poder generar como un acompañamiento que me garantice de alguna manera que no estoy arriesgando demasiado mis ahorros o los fondos que tengo disponibles? Ya. Justo como que para complementar, tal vez veo que es un concepto muy importante aterrizarle más básico, es cuando tú vas a empezar el emprendimiento, si es una startup va a poder llegar a valer millones de dólares si es que tú validas bien al principio. Esos $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 no te los inviertas en crear la versión, el Ferrari, la mejor versión.
inviértete en crear un producto mínimo viable, ¿sí? Y validar eso antes de, incluso ver si es un buen mercado, si es un mercado grande, si es un mercado donde existe el problema, el dolor, o sea, que realmente hablas con clientes, tocas puertas, ofreces tu solución y te la cogen desesperadamente, o incluso hasta observando cómo las personas actualmente están resolviendo ese problema para que puedas también tú validar que lo que tienes, que la gran idea que tienes realmente es algo que todo mundo quiere y va a usar antes de crear el producto. Y te estoy hablando antes de crear el producto final, antes de tener la app bonita que le enseñas a toda la familia. Ajá, nada de eso. Sí, porque nada. todo emprendedor tiene la app fácil, que es intuitiva e interactiva. Entonces todos en algún punto dicen lo mismo, pero aquí para acotar algo que me dice, ¿cómo validó Uber? Uber validó con WhatsApp, 0 costo de MVP, que significa producto mínimo viable. Dijo, ok, voy a generar un pool de gente que quiera taxis, un pool de gente que tenga taxis y voy a generar yo a través de WhatsApp, generar la validación. Entonces, lo que pasa y por qué la gente gasta mucho es porque queremos tener todo listo. Entonces, queremos la marca Super Pro, el dominio, la landing page, el desarrollo tecnológico. Entonces, dos opciones les puedo dar o 2 tips. El primero es que nunca está de más un buen libro, que unos $20 bien invertidos nos ayudan también a tener una perspectiva diferente, pero yo ahora les digo, prefiero contratar a alguien que lo haya hecho y lo haya hecho bien, o si no lo ha hecho bien, que tal vez sí se equivocó, ya pues ya sepan que se equivocó y me pueda guiar, porque imagínense, digamos que voy a invertir $20,000, que me cueste una asesoría o un programa de aceleración, incubación, lo que sea, unos $2,000, $3,000, que me ayudan a no perder 20, totalmente valen la pena. Entonces es algo que tal vez nos hace falta entender, porque recuerden que juntos nos va mejor y entre todos podemos generar ideas o apoyarnos para que puedan salir adelante. Y claro que nosotros siempre buscamos resultados inmediatos, ¿no? Total. También estamos comenzando a emprender, pero ya queremos ver el rédito de la empresa. Una de las preguntas que se me vienen en este momento a la mente es precisamente en función a su experiencia, ¿cuál es el tiempo promedio que se demora una startup en despuntar, en obtener los resultados que uno está buscando como inversionista o propietario de un nuevo negocio? No tengo ese dato exacto, pero más bien te quería decir, sabes que para mí era como, es uno de los bloqueos más importantes y con Yadi nos conectamos muy profundamente a través de un lugar distinto en los negocios. Cuando tú estás pensando en el miedo al fracaso, lo que haces de cierta manera, y eso nos pasa a los emprendedores, hacemos inversiones que no son las correctas y que nos desfinancian, ¿ya? Entonces, tal vez un poquito cambiando, la pregunta es, ¿cómo acorto el tiempo en llegar al éxito a través de también cambiar, transformar y reducir mi miedo al fracaso, que es dejarme guiar y ser guiado? Y en ese camino también permitirme ser guiado, porque ¿qué pasa? Mientras menos me permito ser guiado, más tiempo me demoro en llegar al éxito. Entonces tienes emprendimientos increíbles que hoy tú dices, qué gran idea, qué ejecución tan poderosa, pero Airbnb se demoró un montón de tiempo para poder ser rentable y que funcione. Uber fue rentable, creo que el año anterior. Así es. Uber, que vende billones de dólares. Y entonces hay caminos que son más largos que otros para la rentabilidad. Pero el camino corto de tú crear un buen prototipo, si estás guiado, te puede tomar 3 a 6 meses tener, algo validado para que de ahí sí te arriesgues, le pidas a la abuelita, a la tía, a la prima, a un fondo de inversión porque tienes una buena idea, montón de plata para que puedas empezar ahí sí, crear algo que va creciendo. Y eso tiene mayor probabilidad de éxito. Y bueno, ahí hay diferentes tiempos de lo que son las rondas. Más que en cantidad de tiempo es qué tanto el emprendimiento ha traccionado, las ventas que tiene. Hay diferentes criterios, tal vez la Yadi puede entrar a eso. Es más técnico, pero como estamos atendiendo sobre todo a las personas que van a iniciar un emprendimiento de este tipo de startup, queremos enfatizar en que es demasiado importante enfocarse el tiempo suficiente, pero no tan largo al inicio, para validar. Y esa es la parte donde el éxito de años se ve en la concepción. Claro, Yadi, ahí
yo quisiera conocer un poco más profundamente el tema de que, como cualquier tipo de proyectos, necesito generar proyecciones económicas, incluso para tener enganchada a mi inversionista, para ir a pedir a la tía, a la abuelita, en tal tiempo te voy a devolver. Claro. Sí necesito estructurar de alguna forma mi planificación presupuestaria. ¿Cómo lo puedo hacer dentro del esquema de las startups? Bueno, tomando en cuenta que DM nos menciona algo importante, que es generar el MVP o el producto mínimo viable y generar una validación de mercado. Yo al validar el mercado tengo una proyección, que ya es un término un poco más financiero, de cuánto podría llegar a vender. Entonces, yo con eso puedo decir, ok, a la gente le gusta mi producto, me puede comprar, puede generar transacciones, y yo en base a eso puedo generar un flujo de efectivo proyectado o unos ingresos proyectados, donde si yo voy a pedir inversión, el inversionista va a querer réditos. Entonces, muchas veces depende la ronda en la que esté la empresa, puede ser una pre-seed o un family and friends and fools, todo depende, pero siempre es importante medir mis costos, mis gastos y mis ingresos. Obviamente al inicio voy a estar con ingresos muy bajitos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es de que si ustedes llegan a validar y se dan cuenta que funciona, buenísimo. Si no están validando y no funciona, yo le doy 2 meses, corto y empiezo de nuevo. Son sprints rápidos, porque si yo me quedo esperando que no es que esta es la solución, un año, no, quemo mucho dinero. Bueno, en el mundo del emprendimiento se llama quemar plata, quemas dinero. Entonces, siempre el ser eficiente con los recursos que tú tengas, porque ahora que yo incluso he sido Angel Investor, yo veo, como dicen, en lo poco te veré en lo mucho. Si empiezo a quemar plata, cuando no tenía nada con mi plata, vas a seguir quemando más plata. Entonces, si no tienes un esquema claro de hacia dónde vas a ir, por ahí no vas a tener mucha inversión. Obviamente que hay gente que es, como aquí los dicen los labiosos, que dicen, no, ve, es mi negocio, voy a ser el próximo Uber, inviérteme, la tía te invierte la vuelta, mijito, yo siempre creí en ti, toma mis ahorros. Pero no es escalable, o sea, no es sostenible en el tiempo tampoco, porque la plata te va a ir. Claro. Entonces, básicamente para mí sería tener claros tus ingresos, claros tus posibles gastos y sobre todo tu mercado claro. Acabas tú de mencionar algo súper importante, ¿no? Yo detecto que mi negocio no me está dando resultados y tengo que cambiar definitivamente el esquema de cómo lo voy a llevar. Rápido. Porque de lo contrario voy a quemar dinero, porque quemar plata, que no es a dónde vamos o cómo perseguimos. Y de allí me surge otra duda, que es: ¿cuál sería la recomendación para que las personas que tenemos este apego con el éxito, entre comillas, porque no, yo le apuesto a este negocio tiene que ser, porque este es mi esfuerzo, es mi tiempo, es mi sueño? ¿En qué momento tengo que decidir que no, que probablemente me equivoqué en la primera planificación, fracasé, que es como un término un poco complicado de digerir, pero que al final sí, tengo que aceptar que probablemente ese no era el camino? Bien. Y cero y va de nuevo. No quiere decir que fracasé y me quedé en el piso, sino cómo logro levantarme nuevamente y despuntar por el mismo modelo, ¿no? Camino. Hay un término, perdón, es un principio en startups de Silicon Valley que es fail fast, fail cheap. Significa fracasa rápido y fracasa barato. A mí me dijeron esto hace más de 15 años, no aprendí. Tuve que aprender haciendo, en la práctica, equivocándome. Y Sam Altman, que es el CEO de la empresa que tiene ChatGPT como su producto principal, él dice, la mejor startup es la que más rápido aprenda a equivocarse rápido y con eso volver a iterar, a lanzar nuevas versiones hasta que esa versión sea la que atiende perfectamente al mercado, o cambia, pivotea, se llama, cambia de producto y de camino. Entonces, esto es fundamental, y también como parte de, y esto como son cientos de miles de personas las que van a escuchar esto, es parte de cambiar una cultura de el fracaso, que hasta podríamos cambiarle de nombre, ¿no? Ya no podría llamarse fracaso, sino cultura de aprendizaje rápido. ¿Y qué significa eso? Si no es por este camino, rápidamente tomo otro camino. ¿Y cómo se logra saber si estás haciéndolo efectivamente? Es organizando esos sprints que le llama la Yadi, es organizando mis pruebas, organizando cada vez que me voy a lanzar, ok, ¿cuánto tiempo va a durar esta prueba? ¿Qué voy a medir en esta prueba? ¿Y cómo sé que esto tiene éxito o no tiene éxito? Así de organizado y estructurado. No es difícil, no se trata de tener 100 métricas, probablemente 1 o 2 cosas que medir.
pero dentro de tiempos bien organizados. Para eso también programas donde tú puedas aprender cómo crear el prototipo, el producto mínimo viable y hacer que sea un experimento. Y hasta tomarlo como un experimento. En los experimentos, ¿qué pasó con el tema del foco? O sea, ¿cuántas veces hoy día no tendríamos un foco si no se equivocaban tantas y tantas y tantas veces? Y entonces el tener ese conocimiento, ese es el oro. Esa es la gallinita de los huevos de oro, el saber cómo iterar, equivocarte a toda velocidad, hacerlo parte de la cultura de la empresa, de tu cultura como emprendedor. Ya me equivoqué, listo, ¿cómo hago? Y rápido y estructurado. No es que solo me equivoqué después de 3 años y bueno, ya me gasté 5, 10, 15, 50 mil dólares y otra vez, así mismo, no, o sea, tienes que cambiar y estructurarte. ¿Y sabes qué pasa a veces? Que como emprendedores nos enamoramos de la empresa y no de la solución. Sí. Y ahí es donde vamos, decimos, no, es que por aquí es, y por aquí es, y por aquí es. Entonces, un consejo para todos es de que cuando ustedes identifiquen un problema, siempre yo les digo a mis emprendedores, ¿cuál es el problema que solucionas? Si tú tienes claro cuál es el problema que solucionas, no vas a poder pivotear, porque vas a pivotear, si no tienes eso claro, en 2 paredes y vas a estar tin, 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 y ese no es el éxito. Ahora con lo que me dice de poder ver los caminos, somos ecuatorianos, ok, nos pasan 1000 cosas, no hay luz, hay un incendio, hay un terremoto, hay un paro, somos buenos generando soluciones. Y muchos emprendedores o empresarios o MIPYMES son buenos siendo recursivos. Y lo mismo debemos trasladar ese ADN que tenemos todos aquí a nuestras startups. Saber si por aquí no va, me voy. Entonces, siempre no hace falta el tener los mega KPIs o los mega indicadores. Tiempos, funcionó o no funcionó, cuánto gané, perfecto. Lo importante de cada error que podamos tener es que se haga consciente. Es decir, ¿por qué me equivoqué? Entonces, hacer una lista literal de un estudio de por qué me equivoqué. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que tal vez sí vi en esta vez, pero tal vez no logré encajar de tal manera? Y al hacer una bitácora o un diario de errores, nos va a permitir hacer conciencia de esos, ir abordando cada uno. Y tengan la plena certeza que si hacen eso por, me invento, 6 meses, al mes 7º van a empezar a ver que ya no empiezan a equivocarse y van a empezar a tener ya más tracción, van a entender el mercado, pero también es una carrera de resistencia. Totalmente. Porque no sé cuántas veces tú quisiste rendirte. Ok, en caso de que estas empresas alcancen el éxito, esto era algo que les preguntaba un poco tras cámaras, tenemos esta cultura del cariño que desarrollamos por nuestro emprendimiento y demás. ¿Cuándo decides desprenderte de este que tuvo éxito y empezar uno nuevo? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo es que se pudo generar la negociación de, ok, mi marca que yo creé con todo el cariño del mundo, ahora va a pasar a ser propiedad de otros propietarios, cabe la redundancia? ¿Cómo lo logro? Bueno, primero aclarando, soy yo el que estuvo en Y Canary, ya estuvo en su fintech. No fue fácil. Todavía no lo es. Todavía es algo que cuesta mucho porque sí es como un bebé, así como familia que uno creó y que se va soltando. Y todos esos procesos son dolorosos cuando en verdad te ha costado mucho crear la empresa, pero también cuando estás con la mentalidad de que creces algo en algún punto, eso va también a tomar su rumbo y va a crecer en la medida en la que también tú le permitas ir al lugar donde puede crecer más. Entonces, hasta el punto donde llegamos, nosotros podíamos crear lo que queríamos crear, pero después alguien más tenía que sostener eso para arriba, con su estructura, con su distribución, con su know-how, con todo eso, en este caso Danik. Y la visión que nosotros siempre tuvimos fue, nosotros somos el futuro de un Red Bull natural, digamos, o una bebida energizante natural que va a cambiar el mundo, la gente va a poder energizarse de forma más saludable. Entonces llegamos hasta un punto donde hicimos eso, probamos ese concepto a nivel internacional, nacional, y ok, ahora para hacer ese concepto, ese MVP, mucho más realidad, ya cumpliendo con todo lo que se necesita para poder llegar lejísimos, es que ya una empresa de ese tamaño, de esa envergadura, puede tomarlo. Entonces ahí creo que con el tiempo, cada vez más entendiendo esa necesidad,
decidimos soltar y buscar cómo encontrar a alguien que lo haga realidad. Bueno, y te quedas con la experiencia de que ahora tienes el conocimiento de cómo seguir en el mercado, cómo seguir emprendiendo, cómo seguir desarrollando este tipo de empresas que lógicamente en su momento alcanzarán la madurez y podrás tú decidir si te quedas o por último la vas soltando. Total. Ahora se me ocurre a mí un ejemplo puntual, ¿no? Redes sociales. Redes sociales me imagino que nacieron con una idea pequeña y en el camino se han ido sosteniendo con algunos modelos de innovación constantes, porque yo siempre veo que por ahí ya tienes otro temita que lo implementaron, otro botón, que un corazoncito por acá, que por aquí, y eso de alguna manera me imagino yo que impulsa la sostenibilidad del negocio como tal. Sí. Te tengo enganchado como cliente, sí. Yo necesito innovar constantemente. Sí. Entonces, el corazón de las startups, sin duda alguna, es la tecnología. Sí, claro, y justo a propósito de eso, ahí, o sea, tú cuando ves los cambios, son rápidos los cambios en el Instagram, en el TikTok, y si algo funciona se queda y si no funciona se va. Así es. Y eso, ellos siguen aplicando estas metodologías de startups, pese a que venden billones y eso están en todo el mundo, porque de eso se trata. Es del ADN. Es del ADN. Es del ADN de cuando una empresa nace como startup, sigue innovando y sigue teniendo esos sprints porque el mundo cambia, la gente evoluciona y si yo no evoluciono como empresa, va a haber alguien que lo va a hacer por mí. Entonces, por ejemplo, tomando el tema de las redes sociales, ¿cuál fue el propósito? Ellos nunca dijeron voy a vender publicidad. Fue algo que se les atravesó en el camino del crecimiento. El problema ellos querían era conectar a la gente. Si haces bien y solucionas bien un problema, créeme que vas a ver un montón de maneras de monetizar, que lo que muchas veces pasa, que queremos decir, no es que voy a vender publicidad, pero no abordas el problema de cómo llenas a la gente, cómo conglomeras, en este caso, cómo haces que la gente pueda compartir, pueda estar interconectada y ahí ya les metes publicidad. Entonces, eso es importante también, de que tu empresa o incluso tú no como persona, cuando alguien me encanta que algo dice, cuando algo deja crecer, empieza a morir. Entonces, cuando una empresa deja crecer, empieza a morir y cuando un ser humano deja de aprender, empieza a morir. Entonces, yo con eso me quedaría para que todos aquí que nos están escuchando y nos estamos viendo también, sus empresas, sus emprendimientos nunca dejen de crecer. Sí. ¿Sabes qué más? Por algo me dice en terapia que soy el rey del caos. Voy a saltarme de vuelta a un tema porque se me quedó así. Tengo que decirte para ti, emprendedor, así. Hay una cosa demasiado importante que tú decías igual antes, como que cuánto tiempo para llegar al éxito. ¿Sabes dónde no nos pasamos suficiente tiempo? Es en escoger bien dónde voy a emprender, dónde voy a poner mi única bala. Uh-huh. Esa parte, incluso antes de empezar a hacer ningún prototipo, me parece demasiado importante. No nos damos el tiempo, y te digo, no me he dado el tiempo yo varias veces de escoger bien a dónde le voy a apuntar. Si yo volvería el tiempo atrás, sí, no cambiaría, sí cambiaría. Sí me hubiera metido al mundo de startups más tecnológicas. Les digo la verdad, que se dio realmente todo en el universo y milagros para que Huaycana se transforme en una startup y actúe como una startup, pero si hubiera hecho algo tech, hubiese sido distinto. Son 10 años de mi vida que se fueron en Huaycana, donde por suerte aprendí todo lo que se tiene que hacer para hacer una startup, pero casi que... Podría haber estado mejor. Ya. Entonces, ese tiempo también determina qué tan más rápido es tu éxito. Uh-huh. Hay empresas también hace 10 años pudiste haber levantado muchísimo más capital con algo tech, porque también. Yo cuando empecé mi fintech, qué bestia, era capital, te levantaban capital, si hacías fintech decían me encanta, y tú, bien, entonces era mucho más fácil. Imagínate, hace 10 años pudiste haber levantado muchísimo más. Correcto. Yo creo que el conocimiento es como el desarrollar algún tipo de habilidades, incluso el tema de autoeducación es totalmente importante y fundamental. Me pongo yo un poco en los zapatos del pequeño microempresario que sí tiene un sueño enorme pero no conoce nada de tecnología. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que desde ese enfoque tengo que comenzar a dar para poder llegar a soñar tan alto y alcanzar ese sueño? Lo primero es meterse al mundo de las startups. Tenemos un podcast, nosotros ahí pueden escuchar un montón, hay un montón de podcasts, pero el nuestro está, digamos, justamente atendido a la gente que quiere dar ese salto, transformarse, hacer ese tipo de cosas realidad. La otra cosa es que en nuestro caso también tenemos unos programas para que las personas que quieran lanzar por primera vez una startup puedan hacerlo y de pronto ya tenían la idea, vengan acá y la ejecuten, pero desde un lugar mucho más seguro, mucho más reducido en riesgos.
y de esa manera no me meto los $10,000 en código, en cualquier cosa, porque uno como emprendedor mete donde sea, sino que lo meto y lo invierto en crear un sistema que luego me genere con un par de miles de dólares algo que pueda valer millones. O sea, el retorno es gigante porque aprendí cómo entrar en ese mercado, que es obviamente una apuesta más grande. Entonces es educarse, entrar a un programa de estos, seguirme en Instagram. Me llamo Deme Santander, así que ahí también pueden educarse ahí. Tenemos todo el tiempo temas gratuitos de información sobre startups. Yadi también creo que va a estar próximamente lanzándose con esto, porque para nosotros es democratizar esto de las startups. Entonces, a la vez, las personas que quieran buscar esto, búsquenos a nosotros, y también nosotros estamos cada vez más generando esto. Creo que va a venir, como todo lo que es cíclico en la economía, en las finanzas, va a venir una nueva ola de startups que ya está empezando a verse, porque cada vez hay más casos de éxito de startups en Latinoamérica, y va a venir mucho más capital de riesgo para startups cada vez que existan más casos de éxito, y eso va a generar que más personas quieran meterse a crear una startup. Es una elección. Sí, ahí yo tal vez, algo que también, como dice el de, me sentí decirlo a todos ustedes. Dale. Para eso está este espacio. No inviertan en algo que no conozcan. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren emprender o generar un modelo exponencial, busquen educación. Puede ser con nosotros, puede ser con un libro, puede ser con los más podcasts de la Alianza del Valle, pero no inviertan en algo que no conozcan. No digan, ay, es que escuché que con mi panadería puedo ser escalable y tener mucho dinero y tener una empresa que valga millones. Sí, puede ser, pero si no conoces el camino, no lo hagas. Les digo por experiencia, porque, bueno, equivocándonos hemos aprendido, pero ahora la información está mucho más accesible a todos ustedes. Entonces, mi consejo financiero de hoy es: no inviertan en lo que no conocen. Infórmense o consigan un socio que sí sepa. Ustedes, desde la experiencia, porque han manejado ya este tema, me imagino que han observado de repente que las empresas que tienen éxito tienen algún factor común. Claro. ¿Cuál sería este? O sea, aparte de la tecnología y las ganas de generar un negocio. Me quitaste la palabra de Es que sabemos, porque somos equipazos, ¿sí o qué? Sí. El equipo. Con el equipo haces lo que sea. A veces hay equipos que por sus capacidades de pronto están creando algo que no funciona, porque no funciona. Hay cosas que no funcionan en el mercado y solo se sabe lanzándolas, pero son tan poderosos como equipo que terminan creando algo que es distinto a lo que pensaban originalmente, pero que en el mercado se hizo gigante. Entonces hay una app que se llama Slack, creo que es Slack, si no es una parecida a Slack, que estos manes eran un equipo que estaban creando código para un juego. Era increíble el juego, pero nadie les compró. Y para poder comunicarse entre ellos, crearon un sistema de comunicación interno. Y ahora esa empresa vale billones de dólares. El mismo equipo, los accionistas, los inversionistas siguieron creyendo en el equipo. El equipo hace todo. El equipo hace la diferencia absoluta. Por eso las mejores aceleradoras del mundo evaluamos al equipo. Escogemos las mejores startups en base al equipo para trabajar con. Y si no, les recomendamos que busquen, y lo que aquí también les dejo un término clave, es el socio, el technical co-founder, el socio técnico, que es justamente la parte de empatar con el área que no conoces. Si tú estás creando algo en tecnología, pues tienes que traer a una persona técnica para poder trabajar contigo en eso. Pero antes de traerte de socio técnico, o si ya lo tienes que escoger bien de nuevo dónde le vas a apuntar, porque si no, vuelves al mismo tema, de que vas a construir algo muy técnico que tal vez nadie quiere. Exacto, justamente eso era, ¿no? El buscar aliarse con personas que de pronto tengan un conocimiento distinto al mío, pero que me aporten de alguna manera a mi empresa. Y aquí se me ocurre otra pregunta. Las startups también deben estar como clasificadas por tamaños. Cuéntenos un poquito acerca de la diferencia que existe entre de pronto las más pequeñas o las grandes, las unicornio. Existen distintas. Sí, bueno, antes de responder esa pregunta, yo quería darles también otro tip. Su amigo tal vez no sea su mejor socio. Punto importante. El primo tampoco, que está de vuelta a la esquina. La abuelita que dice, no, es que la abuelita tiene terreno que puede vender y me puede fondear. No, yo creo que es importante esto, porque uno tiene que unirse con las personas que siente que le suman. No digo que tu amigo no te sume o que tu abuelita no te sume, ojo, no. Pero
primero tengo que conocerme yo. Y el conocerme yo, pues decir, a ver, yo, Yadi, soy buena organizándome, pero soy mala ejecutando. O soy buena creando y soy mala haciendo seguimientos. O soy mala haciendo ventas. Entonces, primero me conozco yo. Si ustedes van a ser los founders, perfecto. Y si ustedes van a entrar de co-founders o van a entrar con alguna sociedad, tienen que saber en qué son buenos. Por eso, cuando ustedes ya tengan esa lista, valga la redundancia, pueden decir, ok, le conocí a Deme y Deme tal vez es más organizado que yo, tiene habilidades de venta, tiene esto, bla, bla, bla. Entonces digo, ok, perfecto, es potencialmente mi socio ideal. Entonces, muchas startups, por más buena idea que tengan, por más MVP probado, si tienes un mal socio sentado al lado, claro, es como cuando cargas una piedra en tu espalda. Entonces yo sí quería también, como estamos empezando con la gente que quiere empezar a generar modelos de startups, busquen bien con quién asociarse, vean quién les va a sumar. Y algo que Deme, cuando yo entré con él en la empresa, él siempre nos preguntaba, ¿cómo te ves a futuro? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves, no sé, tal vez viviendo en la playa, siendo hippie, tal vez teniendo una empresa grande, ayudando a más personas, no sé? Entonces, alíñense en dos cosas. Ustedes, ¿qué sienten que les hace falta? Y también, ¿cómo se ven? Porque mi invento voy a asociarme aquí con Andrea, ¿verdad? Sí, así es. Y Andrea dice, no, es que yo voy a ser mamá en 2 años y me voy a dedicar a ser mamá full time. Y yo a Andrea diciéndole, vamos a conquistar el mundo. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta, porque por eso las startups también fracasan. Y creo que fracasan un montón por el equipo. Entonces, elijan bien con quién asociarse. Igual si tienen dudas nos pueden preguntar. Y ahí sí a Deme le dejo la pregunta para ahí que justamente estamos, bueno, dentro del programa que tenemos de Scalers, que es para startups al inicio, hacemos una evaluación con una herramienta tecnológica de un emprendedor latinoamericano para ver cómo es tu perfil. ¿Ya? Okay. Hay un montón de estos test, ¿ya? Pero esta especialmente hemos trabajado en alianza para que sea una herramienta con feedback hacia un equipo de startups. Entonces, si vienes solo, se te hace solo y ves qué te falta. Y si tienes un equipo, se ve qué tiene el equipo. Y la idea es como un pie, como un pastel. Entonces, hay diferentes áreas que deberían cada persona ayudar a cumplir dentro del pastel. Y si está faltando un huequito, pues te decimos, este hueco te falta a ti. Por favor, ve a llenarlo mientras sigues trabajando en esto, pero sé consciente de lo que te falta en tu equipo y de lo que tienes también en tu equipo. Es fundamental. Chévere. Bueno, yo creo que hemos abordado de manera general los puntos más importantes. Creo no todo. De hecho, necesitaríamos un par de conversaciones 3 horas más como para poder abordar un poco más a detalle este tema tan importante. Yo me quedo con el mensaje de que todos podemos soñar en grande y siempre que tengamos claro ese meta o ese sueño lo podemos lograr. Y lógicamente tenemos que buscar a expertos que nos puedan también ir guiando para no tener este aprendizaje desde abajo. Y nada, quisiera yo antes de cerrar escucharles a cada uno de ustedes. Yadi ya nos has dado un par de consejos financieros que se nos ha quedado en la cabeza. Sin embargo, ¿qué recomendación tú le darías a nuestra audiencia para que piensen que este no es un sueño imposible? Que muchas veces tenemos miedo en la vida, pero las mejores cosas que hemos realizado como humanidad se han hecho venciendo el miedo. Entonces, si cada uno de ustedes o aquí los que estamos sentados en la mesa creemos que una montaña es grande y no la podemos pasar, tal vez solo estamos tomar una bocanada de aire y buscar las opciones para hacerlo. No hay nada imposible. Si el deseo está en tu corazón o está en tu mente, tú puedes lograrlo. Alguien alguna vez me dijo, si ya lo creaste en tu mente, lo puedes crear en tu realidad. Entonces, tomen el riesgo si quieren emprender. Es un mundo de una montaña rusa de emociones. Yo a veces sé decir, es muy emocionante cuando a veces hay cosas complicadas de solucionar, porque no me gusta decir hay problemas o no vale o no se puede, sino estoy pasando una situación emocionante, fin. Entonces hay que aprender también a ver cómo uno puede crecer. Y si quiere crear cosas grandes y impactar a millones, si ese es tu camino, dale, pero si no es tu camino también está bien. No todos son
hechos para ser emprendedores, pero los que sí, cuente con nosotros como Become Scalable, con DM, igual con la alianza, para que puedan crear cosas grandes juntos y háganlo, no se arrepentirán. Ya tal vez en algún momento, después de unos meses, unos años, tal vez en este mismo podcast nos puedan escribir algo inspirador después de haber escuchado esto. Deme. Bien, te escuchamos. Me ocurrieron 1000 ideas ahorita mientras hablaba la Yadi también. Como punto de partida, el otro día leí un artículo de Bloomberg sobre negocios que decía que mientras más trauma una persona tuvo de niño, más probable que pueda tener éxito en los negocios porque sí. tiene resiliencia. Rarazo. No es la regla de todos, ¿no? Hay personas que tienen éxito que no tuvieron. Y yo cuento es que esto. Es el manejo de la frustración. Sí, yo también lo leí y me sorprendió un poco. Es increíble, es el increíble. manejo de la frustración. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo estoy cada día, una y otra vez por el medio en que estamos buscando reprogramar mi forma de manejar los negocios, porque cada día fracaso en algo, le cambio a fracaso, sino más bien aprendo de algo y empiezo a ponerme aquí, lo que te decía antes, era como las condecoraciones de todos los aprendizajes que tengo. Bueno, ya tengo tu mami de ver decir, Dios mío, no te pegué tanto. No sé, no mentir. No, nada que ver. Entonces, como punto de partida es eso. O sea, lo primerito y lo más importante, aceptar el aprendizaje de todos los días y saber que ese es un camino que se escoge y que va a ser así, como dijo la Yadi, con nuevas cimas, nuevas montañas a las cuales acceder para poder seguir creciendo. Y eso como emprendedores que tienen la mentalidad de escalar, de tener una startup, de crear algo que puede llegarle al mundo. Cada vez que esté incómodo es porque estás creciendo, obviamente, y cada vez que estés creciendo y se sienta más incómodo, y cada vez que quieras algo más va a ser más incómodo, entonces tienes que crecer más, tienes que generarte en tu ser una persona que puede con más. Y yo no me olvido, no puedo decir nombres específicamente, pero con un empresario muy grande, nos reunimos una vez para discutir algunos temas, y así manejando la confidencialidad al máximo. Pero me dijo algo loco, me dice, ¿tú estás preocupado por tus $800,000 en deuda en tu empresa? Me dice, yo duermo con $300 millones en contra de crédito que tengo. Uh-huh. Y fue como que, ok, listo, se acabó esto aquí para mí. Me quiero estirar para saber cómo sostener luego millones en deuda. Bueno, ojalá que no sea en deuda, sino que sea una empresa tecnológica, una startup con mucho flujo. Sí, me quiero estirar así. Si se dan cuentas por cobrar, mejor. Eso, mejor. Y segundo, que también para todos los emprendedores que hoy día dicen, no, pero es que yo tengo hoy día mi panadería, yo tengo hoy día mi tienda, yo tengo mi estudio de abogados, mi empresa de marketing, de las cosas que existen en su mayoría. Si ustedes realmente quieren crear algo grande, algo escalable, una startup que llegue a millones de personas en el mundo o a millones de dólares en ventas, ¿saben qué? Hay emprendedores que son evidencia de que no importa que tú ya sepas de eso, coges y buscas cómo creas eso. Y hay Richard Branson, es a la persona a la que amo. Ese hombre ni sabe cómo llegó a tener tanto éxito, está conectado con algo así loco. Pero ¿sabes qué? Ese hombre tiene más de 200 empresas en todas industrias distintas, o sea, desde hotelería hasta trenes, hasta una empresa que va al espacio con cohetes. ¿Y qué? Al final del día, todos los días puedo crear algo distinto, puedo buscar socios para crear una startup, puedo ser capaz de irme mucho más allá de lo que hoy creo que es posible. Y eso sí queremos dejarle nosotros desde Become Scalable, ahora sí como pequeña pauta, que todo es posible si encuentras el camino y las personas correctas. El ambiente, las personas con las que estás generan el resultado de lo que tú eres. Y obviamente les invitamos a que puedan ser parte de esto, de el democratizar las startups. Última cosita que se me ¡vamos! Que diga mi corazón otra vez, no mentira. Yo creo que algo que nos falta como seres humanos es el merecimiento. Si no te sientes merecedor, perdón, yo un poco más Dale. El merecimiento es muy importante. Con lo que D me dice de poder crear cosas grandes, si tú no te sientes merecedor de que puedes ganar dinero, puedes generar fuentes de trabajo, puedes generar algo escalable, si no te sientes merecedor, nunca va a pasar.
Entonces, también es la incomodidad que me dice, me parece interesante porque yo justo igual leí algo, decían a los niños cuando estén pequeños y tú veas que pueden hacer algo por sus propios medios, no intervengas en ayudarles, porque tú les estás facilitando la vida y yo no sé cómo van a ser los emprendedores del futuro, porque ahora todo tenemos a un clic de distancia y la resiliencia baja un montón, pero enganchando esto, si tú no te sientes merecedor de tener una startup, una empresa o incluso de tener una casa, ahorros o simplemente salir de un círculo de violencia que puedes estar teniendo, si no sale desde ti, no vas a poderlo crear afuera. Entonces, eso me parece importante, como tú dices, como cuando él decía, no sé a qué se conectó, y capaz se sentía merecedor de todo. Pues increíble. Sí. Entonces, sí, su mamá, él cuenta, tiene 4 autobiografías, cuenta cómo su mamá le empoderaba, que se sienta merecedor de todo. Quiero terminar con un último mensaje. Okay. Ya, sí. Es fundamental. No, tienes el micrófono totalmente abierto. Yo también tengo que salir corriendo. Esa parte por favor. Verán, vamos. Recientemente tuvimos una emprendedora que pasó por algunas mentorías con nosotros y es una mujer en tecnología ecuatoriana y es increíble porque al final lo que nosotros les decimos a todos los emprendedores con los que trabajamos y de cierta forma ves como estos conceptos están debajo de lo que hacemos nosotros, no nos quedamos a nivel técnico y nos hiciste preguntas técnicas y sí, pero hay más allá, hay que ir más profundo. Y para nosotros 80% del éxito es trabajo interno, 80. Creértelo. Saltar a la cancha creyéndome que volver a hacerlo. Hay un montón de conceptos del merecimiento y muchas cosas que se trabajan a diario. Esta emprendedora ayer presentó en un programa de Techstars, que es una de las top 5 emprendedoras aceleradoras en el mundo, ¿sí? Y ella me escribió a contar lo que le había pasado. Se llama Sophie Taday, es una chica increíble, jovencita, tiene una food tech, y me dijo, oye, de este programa igual, 50% de lo que me llevé tenía que ver con crecimiento personal, interno, trabajar en ti. Estirarle a otro nivel a ella, porque ella ya conoció una realidad que no era ya, no entendía cómo tocarla, cómo merecerla y cómo transformar hacia allá. Y lo hizo ahora también a través de un programa. Entonces hay que combinar esas dos cosas de ley. Para mí, yo me quedo más bien con esta recomendación. No todo negocio se centra únicamente en la parte técnica, sino que tienes que trabajar mucho en tu conocimiento, en el desarrollo personal que puedes llegar a tener en el camino para alcanzar el éxito. Algo nada más que yo quería acotar ya desde el punto de vista financiero y que tú mencionabas, Deme, anteriormente, es que cuando tú te endeudas para generar una inversión, no necesariamente es una deuda mala. Claro. Las personas debemos entender que la administración responsable de nuestros recursos es el camino hacia el éxito, es una parte, un ingrediente fundamental. Hay que perderle un poco el miedo al tema de que es que me voy a endeudar, voy a tener que generar este tema de relacionamiento con las instituciones financieras, probablemente mi buro de crédito no sea el mejor. Hay que arriesgarse siempre que se sepa que esta deuda tiene que ser manejada con total responsabilidad. Total, y eso es bajando el riesgo, y eso es justamente implementando mejores prototipos de MVPs al inicio, estudiando mejor a tu mercado, validando, siguiendo los programas de Deme Santander y Become Scalable. Hay algo importante, otro tip. Cuando se endeuden, nunca ocupen ese dinero para gastos corrientes, es decir, para pagar agua, para pagar sueldo, inversiones. Nunca, porque ahí es donde los emprendedores o la gente saca créditos para pagar cosas que se tienen que sustentar con el modelo de negocio que tengan. Si sacan un crédito, inviértanlo y que ese crédito produzca más. Es el tip que yo les puedo dar. Total. Que yo les digo, por ejemplo, si alguien me dice, no es que necesito dinero para pagar los sueldos, para pagar la luz, para pagar... No, simplemente por ahí no va. Saquen un crédito para invertirlo y que ese sea un capital que se dé la vuelta. Total. Esa sería mi sugerencia para los emprendedores y empresarios. Y si siguen sacando créditos para eso, el negocio no funciona. Cambien de negocio. Justamente, eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si ya me di cuenta que mis gastos corrientes no están siendo cubiertos por la productividad inicial, pues no va por ahí el camino. Cero y va de nuevo, busquemos una alternativa que en efecto me permita a mí ya manejar mi modelo de negocio exitoso. Perfecto.
Chicos, nada más agradecerles de todo corazón por compartir este espacio con nosotros. Somos Alianza del Valle. Agradecer a toda nuestra audiencia por su fidelidad, por seguirnos en estos tips que buscan revolucionar un poco el chip tradicional de los negocios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Para conocer más sobre nuestros productos y servicios, visita nuestra página web www.alianzadelvalle.fin.es y encuéntranos en nuestras redes sociales como Cooperativa Alianza del Valle. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en un próximo capítulo.